¿Qué tal, gente linda del internet y amantes del buen deporte? El día de hoy les traigo un video muy especial. Hoy hablaremos de un deporte que es técnicamente peruano. Sí, como escucharon, hoy les voy a hablar sobre un deporte peruano que les apuesto que si le preguntas a algunos peruanos, más de la mitad no te van a saber ni cómo se juega. Pues no te preocupes, el día de hoy yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre este deporte. Estoy hablando claramente del frontón o pelota baja como se conoce en otros países. Sin nada más que añadir, ¡vámonos! La paleta frontón, que es el nombre correcto con el que se debería conocer a este deporte, fue creado en el Perú en el año 1945, aunque hay algunos que también relatan su origen como el azteca o el vasco, pero fue en el Perú donde se consiguió su forma como la conocemos hoy en día. Este deporte fue una variante que se obtuvo de los deportes que se practicaban de las colonias españolas por esas épocas. Para practicarlo necesitas de una paleta, ya puede ser de madera o fibra de carbono o fibra de vidrio, y también de una bola de caucho negro de 71 milímetros de diámetro y 43 gramos de peso. La cancha debe tener un piso rectangular en la que se debe medir un 7.6 metros de ancho y unos 12 metros de largo. Además necesita de una pared llamada frontis, debe tener una altura de 5 metros y una anchura de 6. Esto va para los disquexpertos, ya que la práctica de este deporte no solamente es hacer rebotar la pelota con una paleta. Pues no, este deporte requiere de una gran lista de golpeos, movimientos, cambios de empuñaduras, etc. No es tan sencillo como parece. Se los cuento por experiencia propia. Si bien el frontón ya tiene unas medidas y un reglamento establecido, con un pequeño cambio podrás practicar algunas de sus variantes, las cuales son el frontenis, que es el más popular de los que mencionaré ahora, el cestapunta, la pala corta o pala larga, el remonte, el share o el trinquete. A pesar de haber sido creado en el año 1945, el primer torneo del que se tiene registro y del que se sigue practicando hasta el día de hoy es el primer y segundo abierto nacional, que su primera edición se llevó a cabo en el año 1983. Para los interesados en practicar este deporte, ya sean chicos o grandes, de forma competitiva o como hobby, les comento que hay distintas categorías en las que puedes participar, seas hombre o mujer, si quieres participar individualmente o en duplas. Tenemos la sub-10, que es la última categoría creada, la sub-12, antes llamada infantiles, la sub-15, antes llamada menores, la sub-18, antes llamada juveniles, y la libre, que es desde los 18 años en adelante. Ahora, si tienes una edad un poco avanzada y no te sientes listo para participar contra alguien más joven que tú, no te preocupes, también hay categorías para ti. Como por ejemplo, más 35 años se les llama mayores, los más 45 se les llama señores A los mayores de 50 se les denomina una categoría señores B, a los mayores de 55 se les denomina veteranos A los mayores de 60 se les denomina veteranos B y a los mayores de 65 se les denomina máster. Actualmente no se puede practicar este deporte debido al confinamiento y a la pandemia, pero cuando todo esto llegue a pasar, sin duda tendrás algunos lugares en donde puedas practicarlo. Lo malo serían las canchas en donde encuentres, ya que no hay muchas. Podrías encontrar algunas canchas ya sea en algún club o en algún polideportivo de tu distrito, pero para practicarlo podrías encontrar bastantes academias. Pero a pesar de los logros, no es un deporte tan apoyado. Ya verán por qué digo sobre los logros. A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar cuándo fue la última vez que ganamos uno de estos torneos. Pero por supuesto, en los Juegos Panamericanos del 2019. Así es, porque... Kevin. Campeón panamericano de paleta frontón, Kevin Martínez, le regala al Perú en un punto extraordinario la 10ª. ¿Se acordaron, verdad? ¿No? Bueno. Los increíbles deportistas que se llevaron esta medalla fueron dos, Claudia Suárez y Kevin Martínez. Como vimos en el video, este es un deporte peruano, pero lamentablemente no hay mucho apoyo por parte de los peruanos. Y sobre todas las cosas, a los deportistas que practican este deporte no se sienten apoyados por parte de la hinchada peruana, lo cual es algo bastante triste, ya que este es un deporte nacional y debería ser apoyado como tal,
pero no vemos que sea de esa manera. A este tipo de deporte se le apoya solamente en 2 ocasiones, o cuando se gana alguna medalla, o cuando se realiza en este país. Vaya noticia, ¿verdad? Hay que apoyar este deporte cada vez más. Hay que brindarle nuestro apoyo para que los deportistas así se sientan más motivados y más orgullosos de llevar nuestros colores a las distintas competiciones. Yo sé que los peruanos juntos podemos lograr grandes cosas. Igual como nos juntamos para ver un partido de la selección de fútbol, hay que juntarnos también para ver un partido de las selecciones de frontón, de béisbol, etc. ¡Vamos, Perú! Y hasta aquí el video de hoy, gente. Si te gustó, por favor, háganme clic en el botón de me gusta de acá abajo. Y si te gustó, no te olvides de suscribirte y compartirlo, ya que así podemos llegar a más gente y hacer este deporte cada vez más popular. Coméntame también si es que conocías este deporte, si es que te gustaría practicarlo en algún momento, etc. No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Todos están apareciendo aquí en la descripción. Desde aquí les hablo Fernando, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!